Cuando vi esta película la primera vez recuerdo que la esperaba con muchas ansias porque era de Christopher Nolan, hablando sobre viajes en el tiempo, y sí, ya había jugado con esos conceptos en Interstellar o Memento, por lo cual esta sería la mejor película del mundo. Para mí, un gran fan de los viajes en el tiempo, pero lamentablemente a los 20 minutos ya me estaba durmiendo, y cuando por fin logró tomar mi atención, que era básicamente cuando ya es la persecución en la autopista, ya no le había entendido ni madres a cómo funcionaba el viaje en el tiempo, por lo que me pareció la mayor vendida de humo. Además de aburrida, no tenía nada interesante que decir. Hasta que la volví a ver hace unos años porque quería ver al papi Robert Pattinson y wow, güey, qué infravalorada está esta película. Sí, peca de ser pretenciosa, o debería decir para hombres pretenciosos, pero vaya que me emocionó bastante. Si bien en su momento hizo que Nolan se deslindara de Warner porque la pusieron rápidamente en plataformas de streaming en vez de seguirla promocionando en los cines, y al señor que le gusta ser tan realista y que sus películas se vean en una gran pantalla, le creó conflicto y terminó yéndose a otro estudio para construir sus películas como Oppenheimer o próximamente la de la Odisea. En fin, quiero decir que es bastante entretenida, güey. O sea, imagínate pelear contra un men en reversa. Claro que se ve como un efecto que yo hacía cuando tuve mi primer celular con cámara, pero el concepto es interesante, sobre todo si lo metes con una clase de viaje en el tiempo, que no es viaje en el tiempo, pero que oye, a mí me gusta, es algo diferente a lo que hemos visto. Súmale que el Robert Pattinson en esta película, el Batman, que genuinamente solo está farmeando ahora con esa pinche mandíbula chingona, este men es literalmente Bruce Wayne y aumenta la película un 100%. Y siempre me ha parecido curioso ver cómo Christopher Nolan se inserta a él mismo en las películas. O sea, ¿se han dado cuenta que la mayoría de sus protagonistas son hombres güeros con traje? Además, el güey siempre va en traje a grabar las escenas. Te reto que encuentres a un Christopher Nolan con ropa de domingo por la tarde, de esas playeras que traían a un Looney Tunes o algún partido político. Te aseguro que no la vas a encontrar. Esta película es muy, no te voy a explicar nada o cómo es que funcionan las leyes de la física cuando estás en modo reversa. Hermanito, en vez de explotar se congela, lo cual no entiendo qué me pasaría a mí si en ese modo inverso decido tirar un truño. No sé, no lo quiero imaginar. Incluso no se entiende ni el final de la película para que tú mismo tengas que conectar todos los hilos y tengas que volver a verla para entenderla, y aún así tener que ir a buscar un video de YouTube para que te explique qué es lo que pasó, porque Nolan la hace muy difícil de entender, pero para mí eso la hace más disfrutable porque hace que, a pesar de no encariñarte tanto con los personajes, logres encariñarte al final porque sabes que las cosas son muy diferentes a lo que pasó, a lo que viste. Eso sí, yo solo quería ver enfrentamientos en reversa en vez de ver la historia de la morra más alta que he visto en alguna película y su chamaco. Pero vamos a explicar esto, que para estos videos de mis películas favoritas es que existo. Esta historia comienza en una ópera donde justo en el momento en que van a aventarse tremenda orquesta, que me empiezan a rafaguear el trato, y en eso se despierta nuestro prota, literalmente con el nombre de protagonista, y lo pueden checar en los créditos. Hermanito era como el papá de Timmy Turner, que todos le decían papá. El prota es un agente especial que en cuanto comienza este ataque se lanza a todo el squad para proteger al teatro. Hay algo que no me explico y es cómo entraron los malos a este lugar si vemos que estaba súper custodiado alrededor de policías, pero en eso el equipo del prota empieza a llenar el teatro de gas para desmayar a todos los civiles, pero como los malos traen máscaras de gas, quedan totalmente libres. Prota se lanza para rescatar a un tipo que parecía muy importante porque hasta se hablan en clave para que confíe en él, justo como en One Battle After Another. Tremendo enfrentamiento se aventaron. Prota escapa junto a este men entre las personas mientras pasan y ocultan entre las bancas del teatro, pero les vale que empiezan a disparar, aún así hay gente. Hermanito va hasta los guardarropas para encontrar un artefacto que parece más la parte que se le cayó a mi carro cuando solo iba por un cambio de aceite. Logra poner el artefacto en custodia de sus compañeros, pero aún tiene que salvar a las personas del teatro de una explosión, y cuando está a punto de desactivarlo, un maldito le apunta por detrás, pero en eso logra ver una marca en el suelo, un orificio que empieza a levantar tierrita como cuando se transformaban en Super Saiyajin y levantaban las piedritas del suelo. Ya saben, ese sonidito. Y esa cosa hace un reverse del 1 porque desaparece el hoyo y la bala regresa hasta la pistola de un tipo detrás de ellos. No logramos ver quién es, pero vemos que tiene un llaverito rojo con una moneda y se va corriendo de ahí. Recuerden ese detallazo, recuérdenlo totalmente porque es el más importante y el que me hizo recapacitar para que esta película fuera mejor. Lanzando la bomba hasta los palcos y finalmente explotando todo, salvando a los civiles. Pero cuando ya suben a la camioneta, que me revientan a su compañero y a él lo atrapan. Unos rusos lo tienen amarrado en las vías y como saben que es un hombre entrenado para no revelar información, le quitan una pastilla que sirve para que los espías pues se hagan la autoacabación y así no sufrir todo el daño que les podrían hacer. Pero en eso, su compita que ya está en el suelo sabe que no tiene escapatoria, por lo que le ofrece su propia pastilla y el prota acepta la ventaja y se lanza a comerla como cuando tu compa está sentado sobre el pastel. Y aquí se acaba la película.
Y ya saben que no, güey, siempre hacen ese chiste los youtubers de resúmenes. Pues resulta que todo esto era una prueba, porque así comprobarían que el prota literal es el prota, porque puede cargar con toda la película. Porque todo esto fue para una misión que va más allá de cualquier gobierno, para una situación que requiere el balance del mundo. Y él, el prota, fue elegido para ayudar a resolver esto, pero le dicen que no tienen nada de información para pues justo eso. O sea, se tiene que aventar tremenda misión del Subway Surfers sin contexto, te la comes sin pretexto. Nomás le dicen que hay un gesto con las manos que es entrecruzarlas y una palabra, Tenet, justo como el nombre de la película. Y eso es todo, güey, nada más, así mero me lo lanzan a la misión totalmente desconocida, dejándolo en un molino en el mar sin saber nada que hacer. Por cierto, la palabra Tenet es un palíndromo, algo que se lee igual de derecha a izquierda. Justo desde aquí nos dan claves de cómo funcionaría el viaje en el tiempo o la función de, pues, todos los efectos de acá. Pasan días y hermanito se la pasa haciendo ejercicios y chéquense esto que puede sonar muy mamador, pero se la pasa haciendo dominadas o pull-ups, que es un ejercicio que se hace igual para arriba o para abajo, justo como el nombre de Tenet, como un palíndromo. Es un movimiento de palíndromo, no sé. Güey, y estoy seguro que el Nolan lo puso en la película. Ese men de repente se vuelve obsesivo con estos detalles. Hasta que un día por fin llega un barco por él, le pasan a un auto con cierta ubicación para llegar hasta un laboratorio y el bro aplicó el hack de usar un chaleco de seguridad y una carpeta para que lo dejaran entrar a cualquier lado. Hasta que una científica lo encuentra y pues se dan cuenta de que son el contacto del otro para resolver o más bien hablar más a detalle de lo que está ocurriendo. Y es que intentan evitar el nuevo conflicto mundial que se acerca. Hermanita le muestra a un monolito todo agujereado y le dice que le apunte y rafaguee, pero bro está todo sacado de onda porque pues no tiene ninguna munición, y en cuanto hace el gesto de apuntar como si tuviera alguna munición, esta se recarga. Esperen, ¿alguien dijo recargo? Como me la Suscríbete a mi bro, que veo que no lo estás y nomás te la pasas viendo mis videos totalmente gratis, que pues está bien. Y pues sígueme en mis redes que ya me quiero poner las pilas por allá. El punto es que esa cosa, justo cuando apretó el gatillo, uno de los hoyos que estaba en la piedra se deshizo y regresó la munición hasta él. Güey, o sea, como si estuvieran en reversa, como si alguien del pasado ya hubiera hecho esa función y solo tenía que regresarlo. Y la doctora le explica esto con 2 balas, mostrándonos cómo es que funcionan básicamente los viajes en el tiempo de esta película, o en sí el tiempo y las cosas invertidas, porque mientras una bala puede caer, la otra funciona al revés, está invertida como si alguien la hubiera dejado caer y ella solo tenía que hacer el efecto de atraparla. Pero no saben cómo es que esto es posible. Explica que posiblemente algún tipo de radiación para invertir cosas, pero en esencia dicen que las balas las producen en el futuro y de alguna manera las mandan al pasado o por lo menos a su presente. Sin mame, estos conceptos están súper cool, o sea, yo ya sé cómo es que funciona el tiempo acá, pero para una persona que la está viendo por primera vez, sí creo que puede ser algo difícil de entender, sobre todo porque el Christopher Nolan explica las cosas como si todos fuéramos científicos y de repente se complica de más. El prota logra hacer que también con él funcione el atrapar las balas en reversa y hace ciertas preguntas clave. La primera es que cómo es que se mueve antes de que siquiera la toque, y la científica le explica que pues pasó, güey, que desde nuestro punto de vista la atrapamos, pero desde el punto de vista de la bala que está invertida, pues a ella la soltaron. Y otra pregunta es que qué rollo con el libre albedrío, o sea, cómo es posible que no la toquen y aún así tenga alguna función, y explica que pues nosotros tenemos la elección de hacer las cosas en el momento en que queramos, por lo tanto la bala reacciona a eso hasta que tú decides que la función de que atraparla sea correcto, como si la estuvieras soltando, es que funciona. Y men, se podría creer que esta película ocurre en un universo alterable por el tiempo, ya saben, donde si haces algo en el pasado pues cambia tu futuro, o así como las películas de Volver al Futuro, pero realmente no. Para mí todo esto ocurre en un universo inalterable. Cualquier cosa que hagas ya está predestinada y tiene que ocurrir. Pero ojo, esto no ocurre solo porque ya está predestinado, porque más adelante veremos que todo está perfectamente calculado por una persona en específico, así que es un secreto durante toda la película. Y madres, qué buena está la película y vamos empezando. Pero si todo esto se te hizo difícil de entender, Nolan es tan valemadrista que nos tira en la cara tremenda frase: que no intentes entenderlo, solo siéntelo. Y proceden a controlar balas en reversa como unos dioses. Y la verdad que pobre escritura de guión aquí, pero vaya que se avienta frases perronas, además de que hace ver más cool al prota. Después de mucho texto con la doctora, prota le dice a la científica que sinceramente, a pesar de que sí, una munición invertida te atraviesa puede ser realmente peligroso, pues la verdad no cree ver aquí el fin del mundo o un conflicto inminente. Y la científica le dice a cerrar el papoy, porque pues sí, el plomo es fácil de invertir hasta ahora y que se han encontrado restos de cosas invertidas, entonces hay una guerra que se aproxima o que ya ocurrió en el pasado gracias a estos momentos invertidos. O sea que lo que ya vaya a ocurrir en el futuro gracias a esta nueva tecnología podría afectar brutalmente al pasado, hermano. O sea, podrían enviar algo en reversa para que nos destruya
familia, a todos, y ahora sí le cerró el papoy al prota porque se empieza a preocupar. Todo este concepto de que las cosas van adelante y hacia atrás se basa en la entropía, que suena súper compleja, güey, pero en la versión más fácil en la que les puedo explicar es que es la tendencia natural de las cosas, o sea, de ir del orden al desorden. Básicamente, si un vaso se cae, entonces pues se rompe naturalmente. Un vaso de vidrio, no vayan a pensar que de plástico, y lo que nunca pasaría es que los pedazos de vidrio se junten solos para formar nuevamente el vaso. Entonces en Tenet las cosas no siguen ese flujo, es un flujo invertido. No es como tal que viajen en el tiempo, solamente están al revés. Tiene que ocurrir el tiempo en reversa para que las cosas ocurran. Y a lo largo de la película vamos a ver muchas frases o cosas que pues funcionan al revés. Desde el título Tenet o nombres de algunos personajes que si lo ponen en el cuadro Sator, el cual es una estructura compuesta por 5 palabras latinas, las cuales forman un multipalíndromo, las cuales pueden ser leídas en distintas orientaciones y aún así tendremos la palabra. Y vemos que aparecen nombres tan fácil como el de la película o muchos de otros deportes, como incluso el lugar donde empezó la película, el cual es la ópera. Pero hermanito sigue en las mismas, sin saber nada de información, y que se me lanza hasta India porque necesita aliados para su misión, o por lo menos obtener o sacar más info. Pero para contactar con los tipos de India, pues no te dejan entrar a su edificio por la seguridad que tienen. Seguramente es algo turbio, mi bro. Siempre cuando tienen mucha gente así es porque algo malo está ocurriendo. Pero justo cuando se sienta a descansar un ratito, aparece el mejor personaje de toda la maldita película, Neil, Robert Pattinson, carajo, sí, de Batman. Presentándose con el prota con el nombre de Neil. Y güey, este bro nomás aparece con su pinche mandíbula chingona para ayudar al prota. Y hasta parece que está súper informado que se pide un trago para él y un refresco de dieta para el prota, porque sabe que es la bebida favorita que toma el prota. Pero el prota, queriéndose ver como todo un crack, le dice que no, que eso no le gusta, que prefiere agua mineral. Pero hermanito, le dice que ni de chiste, mamón, porque lo conoce muy bien. Y cuando vuelves a ver la película te das cuenta de detalles como estos que la hacen, si no más única, al menos más interesante de revisitar, ¿sabes? Como el meme de DiCaprio de sentir que todo estaba ahí desde el principio. A Neil se le ocurre una idea mamona: ponerse arneses durante la noche y lanzarse volando hacia el edificio como si fueran Spider-Man. Qué divertido se ve, mi bro. Cuando prota llega, silencia a uno tomando del cuello, mientras Neil lo hace como si fuera un hitman en silencio. Logran ver el departamento y capturar al hombre dueño de toda esta operación. Resulta ser que es un proveedor de munición y por eso van con él, porque quieren saber de dónde vino la munición invertida, porque el material del que estaba hecha venía desde la India, por eso llegó directo hasta acá. Pero todo esto es una cortina de humo porque el bro al que tienen apuntando es un simple peón. La dueña de la organización es la doña, güey, la esposa de ese bro. Por fines lucrativos, obviamente no querían poner a una mujer como la mente maestra de todo este proceso. Y rápidamente la señora le dice que el dealer es un hombre llamado Andrei Sator. ¿Sator? Sí, lo voy a decir Sator. Andrei Sator, otro ruso multimillonario, el cual ella le vendió munición, pero era munición totalmente normal. Ese bro fue el que las invirtió, pero no sabe cómo. Dice que Sator es como si fuera un intermediario entre el presente y el futuro. Él manda mensajes y le responden del futuro. Pero en eso llega la policía para atraparlos y que se lanzan los puertas del edificio para escapar a media calle sin que nadie los note, y comienza el plan para acercarse a Sator. Van con el mayordomo de Batman y este le da la información de que puede acercarse a Sator a través de la esposa de este, porque es un matrimonio sin amor, la neta. Pero hermanito ya se está sabroseando ligarse a la morrita, pero le para el tren porque Alfred le dice que lo haga a través del arte, porque la esposa de Sator se dedica a ser tasadora de arte, que básicamente certifica obras de arte que sí valen lo que realmente dicen ser. Alfred le pasa una obra de arte falsa al prota y le dice que habían dos iguales, pero que la otra apareció en una subasta, totalmente certificada a pesar de ser falsa, o sea, haciéndose pasar como si fuera original. Esta estaba certificada por la esposa de Sator, que se llama Kat, por cierto. Y es que es un rumor que Sator, lo sepa o no lo sepa, que compró una pintura falsa, porque si sabe que es falsa al ser un matrimonio sin amor, este la tendría de alguna manera para manipular a su esposa o haciéndola sentir menos. Y el prota aprovechará este problema para acercarse a la esposa, a Kat, con el pretexto de ayudarla, pero realmente quiere saber el secreto del tiempo invertido. Y güey, creo que lo expliqué bastante bien, o sea, les digo que el mendigo Nolan a veces complica sus tramas, y creo que esta película, a pesar de tener el concepto simple del viaje en el tiempo, la trama o la historia de los personajes es algo complicada o muy rebuscada de entender a veces. O sea, en algún punto pienso que si te pierdes de algo, aunque sea un poquito, puedes olvidar las motivaciones del por qué están haciendo lo que hacen. O sea, para que el conflicto pase de un secreto, luego a algo científico, luego a la historia de unos esposos conflictivos, para que al final sea una guerra en el tiempo. Güey, son muchas vueltas e idas, pero aquí estoy yo para explicarles con calma,
Prota ahora comienza a acechar a la mujer más alta del cine, la cual por alguna razón va a la escuela de su hijo, pero no se va con él a la hora de la salida. Otro auto se lo lleva y logra acercarse hasta ella en su trabajo como si fuera a consultarla por una obra de arte. Pero hermanito deja caer la bomba de golpe, güey. Ni saliva le puso porque le suelta que esta obra la obtuvo de Thomas Arepo. Arepo, que también aparece en el cuadro ese donde tenemos Tenet y Ópera, el hombre al que Kat le compró la pintura y certificó. Este Thomas Arepo tal vez lo mencionan como que era el interés amoroso de Kat y supongo que por eso certificó esas copias baratas. Que no son baratas, pero yo quería que sonara dramático. Y en la noche, que las estrellas salen, hermanita se lleva al prota a cenar para que le platique más sobre todo esto. Y pues sí, resulta que la Kat sí sabía que era una pintura falsa y que no quiere que esta información se revele porque su esposo la compró. Pero tremendo plot twist porque ella dice que el esposo, el Sator, ya sabía que era una pintura falsa y prota se saca de onda porque no entiende por qué pagarían 9 millones por esa madre, güey, y empieza a llorar porque esa pintura es una forma de controlarla a ella. El Sator es tremendo villano porque amenazó a su esposa con contarle de esto a la policía, a cualquier institución de lo que hizo, de certificar una pintura tan cara y falsa, y esto la dejaría mal parada. Obviamente se quedaría sin trabajo y tal vez iría a prisión, pero eso no le interesa a Kat, sino que Sator controla cada aspecto de su vida, a dónde va, qué hace, y por lo tanto no puede ver a su propio hijo, y eso es lo que le pesa aún más. Un manipulador total este Sator, güey. Deberían de invitar a esta morra al podcast de un tal cabeza para que cuente su historia, porque el Sator le ofreció un trato a Kat, que si no volvía a ver a su hijo, ella sería libre. Esto se lo dijo durante unas vacaciones en un yate en Vietnam, y recuerden ese dato, recuerden esas vacaciones. Pero ella, al estar enojada, se fue a dar una vuelta con su hijo y cuando regresó vio como una mujer estaba saltando del yate y Sator desapareció. Pero ella lo único que sintió fue envidia de ser la mujer totalmente libre de escapar cuando ella quisiera, no como ella, que está atrapada en la vida gracias a la manipulación de Sator. Explica que ella no sabía que la pintura era falsa, sino que le creyó a Arepo porque tenía sentimientos hacia él, y aunque no fue infiel, Sator lo tomó como tal y pues posiblemente acabó con el Arepo, y Kat simplemente nunca lo va a saber. Prota le ofrece una salida, que le diga dónde está la pintura de Sator. Él se deshará de esa pintura para que no pueda controlarla más si es que ella logra acercarlo con Sator. A mí me parece un buen trato, pero en eso que llegan unos guaruras y se la llevan en auto, y a él lo llevan a la cocina para darle unas arremangadas, y justo en el momento en que empiezan a golpearlo, este bro los engaña y se transforma en tremendo John Wick esquivando los golpes. Prota parece que va a hacer unos nachos porque le hace una exfoliación de salón a un tipo usando un rallador de queso. A uno le destruye los platos, los cristales, acabando con el tipo más grande de una sola patada ilegal, como la del Daniel LaRusso, sacándolo al callejón donde se encontraron Kick-Ass y Red Mist por primera vez. Y el tipo del auto al que subieron a Kat se creía todo un chat porque estaba seguro de que iba a hacer añicos al prota. Se zurra de miedo porque logra ver al hermanito parado farmeando aura. Y en la mañana, Kat le cuenta al prota que tiene resguardada la obra de arte falsa en un aeropuerto. Y en pocas palabras, las tienen ahí para que los millonarios no paguen impuestos al importar sus obras a otros países, y que el Sator va ahí muchas veces al año, pero no sabe a qué, porque realmente a Sator ni le importa tanto el arte, por lo que posiblemente oculten algo más ahí. Vemos que a Neil le ofrecen un paseo al aeropuerto para ver las instalaciones, pero él aprovecha para hacer un mapeo mental gracias al plan del prota. Neil hace preguntas sobre cómo protegen las obras de arte de algún incendio, pero específicamente del agua, y ahí no cuentan con rociadores de agua, usan un gas que apaga el fuego, pero que si los humanos lo inhalan podrían asfixiarse antes de 10 segundos si es que no salen de la sala a tiempo, la cual se cierra automáticamente y pues no hay forma de salir. Esto gracias a que pues tienen que asegurar las obras, pero que por dentro se pueden abrir con una simple ganzúa, o sea, estando dentro podrían controlar todo, lo cual no es posible porque pues las personas se podrían quedar sin aire. Pero para que esto se active de esa manera tendrían que activar una alarma, específicamente una alarma contra incendios, y obviamente al ser un aeropuerto ni de chiste podrían meter ni más de 100 mililitros de agua, por lo cual no podrían meter nada que cause un incendio lo suficientemente grande que pudieran crear ahí. Pero al crack de Neil se le ocurre una idea loca: estrellar un avión, güey. ¡Un avión! El Neil quiere estrellar un avión para explotar una parte del aeropuerto, y aunque suene dramático, es buena idea. O sea, el plan no es solo entrar, sino que el objetivo es destruir la pintura falsa o conseguirla y así ganarse la confianza de Kat, pero también investigar qué es lo que ocurre ahí dentro, qué es lo que oculta Sator en ese aeropuerto. Además de que suena bastante creíble, o sea, porque no es sospechoso como hacer un ataque directo, ya que generaría caos masivo y parecería un accidente. Nadie sospecharía de un robo, simplemente son coincidencias
circunstancias que ocurrieron en el mismo momento. Contactan a Mahir, el men de la película de Yesterday, quien él estrellará el avión, pero no será tan caótico, solo será desde la pista, pero güey, todo tiene que salir bien para que nadie sospeche, por lo que recuerdan de que solo tienen 10 segundos para no quedarse sin aire, pues hermanitos empiezan a practicar a aguantar la respiración y será un chorro de tiempo, güey, pero comienza el plan. Prota y Neil entran como unos millonarios que quisieran contratar los servicios para resguardar sus obras, y el empleaducho se la creyó toda. Atrapan el avión y lo preparan rumbo a la dirección de la parte trasera del aeropuerto. Explotan una parte del avión mientras el Prota y Neil comienzan a preparar sus pulmones. El avión atraviesa el estacionamiento y Mahir, antes de que choque, se sale del avión para confundirse junto con los demás trabajadores y que nadie sospeche. Y en ese momento chocan el avión de manera épica. Las alarmas empiezan a sonar. El gas comienza a salir y el guía sale corriendo en freguiza, mientras Neil se convierte en el licenciado Palomino con tremendo aire en el pecho para soportar el tiempo que duren dentro. Comienzan a sacar ganzúas para abrir las puertas, abren una puerta con una combinación, aprovechan para tomar un poco de aire limpio, de nuevo empiezan a abrir la siguiente y aquí todo se arruina. Una de las ganzúas se rompe, por lo que ya no hay forma de escapar, pero justo el Prota demuestra que es el Prota porque sí la logra abrir. Pero Neil se da cuenta de algo: hay unas puertas con dos señalizaciones, azul y rojo, y cuando las abren logran ver algo curioso. Hay una cabina, pero alrededor pareciera la sala de interrogación donde Batman se revienta al Joker, pero aquí hay orificios de bala en los cristales y el Prota ya sabe qué significan. Aquí ocurrió una pelea que aún no ocurre. Conforme se van acercando, toma un arma y la cabina empieza a funcionar. De cada lado sale un tipo corriendo en freguiza, bro, pero en freguiza que el Robert Pattinson ni cuenta se dio y comienza a perseguirlo, y el Prota pelea contra el tipo de su cabina, que parece ser que puede controlar lo que estaba ahí porque se activa la entropía. Ese güey sabe cómo usar las cosas que están en reversa, recarga el arma que estaba en el suelo, regresan las balas de los orificios que estaban en el cristal. Prota lo bloquea, intenta tumbarlo al suelo, pero este bro se eleva automáticamente por el aire, huevón. Le lanza el arma y por más que el Prota intenta atacarlos, sus golpes parecieran de pluma porque no le hacen nada. Recorren el pasillo, lo tumba hasta el suelo, el tipo de negro lanza al Prota hacia atrás y ocurre una de las cosas más cursiadas que jamás he visto. El tipo se arrastra por el suelo como si la niña del exorcista le hubiera dado clases de espalda, porque se retuerce y salta contra el Prota, mientras Neil sí logra quitarle la máscara y descubrir quién es el tipo ese. Pero nosotros no lo vemos, simplemente se queda parado como si hubiera presenciado el mayor de sus tramas hechos realidad, y parece ser que lo deja ir. Regresa corriendo a ver cómo está su compa. Prota, después de tener una de las peleas más épicas y difíciles de su vida, ve cómo este bro pareciera ser el Peter Parker peleando contra Flash en la primera película, porque tremendas piruetas se lanza. Intenta alcanzar su arma, pero llegan de nuevo hasta la sala de obras de arte. El tipo lo levanta como si estuviera hecho de nada hasta la pared, intenta tumbarse, y cuando Prota finalmente lo tiene para eliminarlo, apuntando en el brazo con el arma, Neil llega para detenerlo, y esa madre se regresa, pero para afuera, güey. Parece animación de Invincible porque tremendo PNG hecho bolita que sale disparado. No saben lo que acaba de ocurrir y solo dice que tienen que regresar para continuar con el plan. Se tiran al suelo y fingen estar ahogados, pero en eso llega el tipo de seguridad con paramédicos para ayudarlos. Güey, tremenda nota que me despeinan los pelos de los güey. Dirán lo que quieran de Nolan, pero hermanito sí que sabe dirigir estos momentos junto con la banda sonora. Y lo mejor, güey, empiezan a tocar más los conceptos del tiempo invertido, porque a partir de aquí las cosas comienzan a volverse más y más grandes. Si empezamos con orificios en un monolito, ahora pasamos a peleas con personas que saben controlar las cosas invertidas y lo que se viene, mi bro. Fun fact, el Nolan es conocido por no querer usar CGI en sus películas, solo que aquí entre nos sí lo usaba muchas veces, pero miren, si para la peli de Oppenheimer el güey quería explotar una bomba real, acá el avión que vimos estrellarse fue real. Y chéquense esto salía más barato que construir una réplica en miniatura para recrear el efecto. O sea, el güey prefirió gastar millones en estrellar un avión de verdad. Men, que le costaba hacerse una maqueta como las que yo hacía en la secundaria de cartón de huevo, pegamento, y ahí quedaba. Ese güey siempre me hace decir ese güey. Ya tranquilos con un cafecito, Prota le cuenta a Neil lo que está ocurriendo. Todo es el lore de la entropía y la pelea contra el tiempo, y Neil les digo que es todo un chat porque lo entiende a la primera, porque dice que tiene una maestría en física, así que el bro super god. Por lo que de nuevo necesitan recopilar más información. Regresan a la India con la doña y le cuentan lo que ocurrió, que había otros tipos y uno de ellos invertido que escapó, porque Neil le dijo que acabó con el otro. Y la señora resuelve las dudas, y es que como estaban ahí al mismo tiempo, el que atacó a Neil y el que atacó al Prota eran la misma persona, uno invertido y el otro normal. Que Sator puso un portal ahí para invertir a la gente. Esas cabinas de donde salió el tipo de negro es lo que estaba ocultando, obviamente también la pintura de Kat, pero específicamente la máquina de reversión del tiempo.
tiempo. Güey, no sé cómo decirle porque según esta película no es un viaje en el tiempo, pero bueno, tecnicismos, tiempo invertido. La doña le da el consejo de acercarse a Sator mediante un trueque. El Sator quiere plutonio. Güey, hasta parece el Doc Brown para hacer funcionar su máquina del tiempo. Pero bueno, quiere plutonio pues para la energía, no sé, simplemente el Sator quiere plutonio. El prota dice que en cuanto ve a Sator que se lo revienta y lo manda para el otro mundo, pero la doña le dice que no puede hacerlo porque no saben su papel en todo esto de los viajes en el tiempo, o sea, su función para que el pasado, presente y futuro estén conectados, por lo que deben de investigar un poco más. Prota se reúne una vez más con Kat y dice que ya no se tienen que preocupar por la pintura, aunque yo no vi ni madres que hicieran algo con ella, yo nomás vi la pelea épica que tuvieron contra el vato en reversa y ya, nunca vi que recuperaran la pintura. Pero aunque ella ya quiere que Sator descubra que perdió la pintura porque ya quiere ver a su chamaco, él le dice que hay que tener paciencia porque necesita que ella lo presente ante él, diciéndole una excusa de que Sator y el prota ya se habían conocido en el pasado, pero muy de manera rápida y muy X, y pues que quiere hablar con él ahora. Pero la Kat le dice que Sator creerá que el prota es su amante, pero Bro se está sabroseando el momento porque sabe que así el Sator querrá verlo con más ganas. Hasta el hermanito le restriega la tula al Sator llevando a la morrita en su propia lancha hasta el yate del Sator para que le haga la cola de celos y llamar así más su atención. Y aquí conocemos al villano Sator, quien obviamente le pregunta que de dónde conoce al americano ese, y pues ella lo introduce justo como el prota lo dijo, que ya se habían conocido en el pasado, pero además que lo invitó a la cena de esta noche para que se conozcan. Y en la noche Prota y Sator por fin se conocen y viene el enfrentamiento más Kira contra él que he visto en mucho tiempo, porque ambos saben que piensan lo que saben pero no saben lo que piensan. Sator, tremendo fan del Temach, inseguro con complejo de inferioridad porque su esposa está más alta que él, lo primero que le dice al prota es que si ya se acostó con su mujer, y este bro está jugando con fuego porque le responde que no, pero que aún no. Este men tiene tremendos tanates para plantársele al Sator, güey. Y Sator, de nuevo todo inseguro, lo amenaza con que lo llevarán lejos y que pues a su cuello le aplicarán la del bisturí y luego le quitarán esos tanates que tiene y se los pondrán en su nuevo orificio cerca de la garganta, solo para burlarse de él mientras se va al otro mundo. Viéndolo bien, este güey, el Sator, no tiene nada de intimidante. A la primera provocación ya amenaza con acabar con el otro. No, hombre, mi bro, si tuviera un canal de YouTube ya estaría funadísimo. Hermanito se cree protagonista con sus amenazas todas chafas. Termina diciéndole a Prota que ya se vaya, que no tiene nada que saber de él, pero Prota le dice que si le gusta la ópera. Esto que me asusta al Sator porque él tiene que ver con el ataque del principio y se citan al siguiente día para platicar de esto. Ahora sí, no que muchos huevos, cabrón. Ese bro nomás quería provocar, pero ni puede. Pero recordemos que este men le sabe al pasado y al futuro, pues por algo tiene una máquina, por lo que evitó que su pintura se quemara, porque literalmente se la pone en la bandeja de plata a la Kat y le dice que su instinto le dijo que moviera la pintura por si algo pasaba. Controlador total, con su esposa sí tiene la posibilidad de minimizarla, pero nomás se le pone un nombre y ni le sabe. Se llevan al prota para pasear por la playa, pero esto sirve para que los bros se acerquen y tenemos tremendos planazos que solo se gastan el presupuesto de la película en shots en el agua, pero pues, a mí me gustan bastante. Prota intenta acercarse a Sator diciéndole que es dealer de armas, pero Sator no confía en él, que seguro es un agente del gobierno o algo así. Pero la Kat aprovecha para tumbar al Sator todo ridículo en el agua, que parece sketch del Chavo del 8 en Acapulco. El men se queda todo tirado ahí flotando. O sea, velo, güey, qué pedo con eso. Es la peor desfarmeada de aura que he visto en el mundo. Christopher Nolan vio esto y dijo, es cine. Les juro que lo único que logran es que se vea más ridículo, pero si Nolan perdonó ese momento en el final del Caballero de la Noche, asciende que podemos esperar. Prota se lanza para salvarlo porque ya sabe que es importante para el flujo temporal y no puede dejar que pues ahí acabe su vida. Y esto hace enojar a la morrita porque va hasta la habitación del prota para reclamarle, pero aquí decide confesarle la verdad, que pues usó una mentiría piadosa con la pintura para poder acercarse a Sator, y que él no solo manipula y la controla a ella, sino que tiene en sus manos el futuro de todo el mundo. Y por eso el prota intenta acercarse a él. Ya sabe que ahora el Sator le va a hacer la vida imposible a Kat, pero para protegerla, él le da un arma para que ésta se proteja, pero que intente no usarla. Sator llama al prota para agradecerle por lo que hizo y aquí aprovecha una vez más para acercarse al malo diciéndole que le ayude a robar plutonio. Pero Sator procede a platicarle toda su historia de por qué es millonario y su pasado, y resulta que cuando trabajaba en la limpieza de materiales nucleares encontró una cápsula enterrada y en ella había oro y lo que parecen ser documentos o instrucciones, por lo que aprovechó el bug y para que nadie más se quedara con las riquezas, se reventó a su compañero y escapó de ahí, lo que lo hizo totalmente millonario, además de que ahora está siguiendo ciertas reglas para poder cumplir con el futuro, con el presente y con el pasado. Le dice al prota que se quede en el barco esa noche, mientras este viejo hediondo de nuevo la quiere hacer la vida imposible a su señora, pero ella se defiende demasiado bien, que el güey termina quedando en ridículo porque si acabara con ella en ese momento, prota iría a salvarla y crearía todo un problema.
En ese momento llega un cargamento de oro invertido, algo que el prota logra ver, y también uno de los trabajadores de Sator intentó robar un poco y como si fuera el Kingpin contra Spider-Man, usa lingotes de oro para reventarse al trabajador, pero captura al prota por andar de mirón. Y cuando lo llevan con Sator, Sator dice la frase secreta para identificar si alguien pertenece a la organización, de gente que conoce el tiempo invertido. Pero prota, obviamente porque se está aventando un espionaje clásico, no responde con la frase y Sator le perdona la vida una vez más porque pues piensa que no está inmiscuido en toda esta organización de los Tenet, porque pues para él parece ser que sí, que solo andaba de mirón. Lo deja ir con un lingote de oro creyendo que prota lo va a ayudar pues para obtener plutonio. Esa es su forma de pago. Es algo rebuscado todo esto, así que solo véanlo como que el Sator le cree en cierta medida al prota de que sí quiere obtener un beneficio económico y pues el prota solo anda investigando por ahí a ver qué saca. Pues la información que ahora tiene es que Sator, para invertir las cosas, en este caso los lingotes de oro, los va y los entierra a cierto lugar y enseguida se los regresan, pero ya invertidos. Lo que pasa aquí es algo realmente simple, es como si enviara un mensaje al futuro y los del futuro, como ya conocen el pasado y dónde estarán las cosas y dónde estará Sator, porque pues graba un mensaje para decirles dónde estaba, simplemente dejan el mensaje invertido para que lo reciba en el tiempo, en un momento adecuado. O sea que si ahorita anotas una fecha y hora y la recuerdas toda tu vida, todo el resto de tu vida, cuando tengas una máquina del tiempo y viajes en el tiempo vas a regresar a esa fecha y hora exacta, pues sería todo al instante, porque no hubo interrupciones, todo pasó como debería. No se perdió información porque grabaste un mensaje para el futuro y alguien del futuro podía viajar al pasado exactamente a esa hora, fecha y lo que tú quieras. Prota junto a Neil planean otra emboscada, pero que no parezca de nuevo una emboscada para despistar. Piden camión de bomberos, un auto que sea veloz pero que pase desapercibido para robar el plutonio que según el prota le propuso a Sator. Sator se lleva hasta un almacén a Kat con la excusa de que evalúe unas obras de arte, pero solo le muestra unas armas, lo que hace que se surre de miedo. Sator, con su complejo de inferioridad de estar más chaparro que su esposa, la amenaza y la asusta con las armas. Le dice que es hora de irse y le dice que él es un tigre, que puede controlarlo. Pero en eso, Kat le apunta en la carota, borrándole la sonrisa al enanito ese. Este bro le dice a Kat que no tiene las agallas para hacerlo y le quita el arma. La tumba al suelo y creyendo que es muy fuerte el machito este, que le da como si fuera balón de fútbol. Hasta sus hombres se sacaron de onda, pero comienza la persecución. Dos grúas comienzan a rodear el camión que transportaba el supuesto plutonio. Prota se disfraza de bombero mientras Neil los sigue en el auto. Cierran cualquier salida para que el camión no pueda escapar, o sea, rodean al carro totalmente cronometrados, frenan, aplastan la patrulla que estaba escoltando al camión, lo empiezan a detener por todos lados y Prota, como si fuera la misión donde tienes que salvar al hijo de Michael en GTA V, sube por la escalera del camión de bomberos, hace un hoyo hasta el camión y roba el plutonio para Sator. Escapa de ahí brincando al carro que va manejando Neil y por fin se van, pero se da cuenta de que lo que robó no resulta ser plutonio. Era una pieza de metal, una parte de algún dispositivo que no tiene sentido, algo que el prota reconoce porque se parece al objeto del principio de la película, al primer artefacto que robaron en la ópera o que rescataron. Y justo cuando pensaban que hicieron un atraco perfecto, un auto viene hacia ellos como si lo manejara el Baby Driver, pero nos damos cuenta de que está invertido, porque un espejo del auto de Neil se reconstruye, men. Este se pone detrás de ellos para perseguirlos y cuando logran ponerse cerca de ellos, vemos que es Sator, pidiéndole que le entregue la caja de plutonio, pero vemos que trae una clase de mascarilla para poder respirar y también tiene a Kat a su lado pero amarrada. A pesar de que Neil le dice que no le entregue el dispositivo porque seguramente es peor que el plutonio, un carro que está volcado a mitad del camino que se pone en reversa, güey, en reversa, mamón, se pone en medio de los dos autos, lo que ayuda al prota a pasarle el maletín naranja a Sator. Una vez que lo obtiene, decide abandonar ese auto y a Kat dentro de él. Sola, a toda velocidad, lista para chocar, se pone en paralelo y ella abre la puerta para que el prota se pueda acercar. Y justo cuando faltan unos cuantos metros, prota salta e intenta alcanzar y faltando unos segundos logra detener la camioneta. Pero llegan los tipos que se reventaron a Deadpool al principio de su película y Robert Pattinson, que acá se parece al papucho de Leon S. Kennedy, intenta contraatacar, pero solo me lo rafaguean, capturando finalmente al prota y a Kat de nuevo. Y viene una de mis escenas favoritas de la película. Los ponen uno frente a otro, pero al prota del lado de rojo y a la Kat del lado azul. Recuerden, el lado rojo siempre va a ser el tiempo normal, el natural, y el lado azul va a ser el tiempo invertido. Sator comienza a hablar, pero Sator está invertido y Kat no, por lo que amenaza al prota con que le va a lanzar una bala inversa a Kat, y esto sabemos que será devastable si es que no le dice dónde estaba el dispositivo, porque no estaba en la caja que le aventó hace un momento. Prota le dice que no sabe, pero Sator termina haciéndolo. Rafaguea a Kat con la munición inversa, dejándola gravemente herida, porque como lo dijo la científica al principio, recibir un ataque con esos es altamente peligroso. Prota termina diciéndole que el dispositivo estaba en el BMW que manejaba Neil, en la cajuela del BMW. Pero justo en ese momento llega un Sator que no está invertido, preguntándole exactamente lo
lo mismo que acaba de pasar, que dónde está el dispositivo. Prota le dice que ya se lo dijo, pero este bro no sabe qué rollo. Y yo aquí estaba genuinamente que no entendía nada, güey. Genuinamente se me hacía complicado entender lo que estaba pasando. Pero llega toda una squad de gente armada para salvar al prota justo en el momento en que van a acabar con él. Y Sator invertido y Sator normal entran al mismo tiempo a la máquina del tiempo. Y tal pareciera que desaparecieron, y aquí yo no entendía nada que acaba de pasar. Se supone que pues viajan en el tiempo, pero ¿por qué desaparecieron? ¿Por qué dejaron de estar ahí físicamente? Y esto genuinamente puede romper tu cerebro, güey. Pero aquí va. Lo que pasa es que ambos han viajado a su pasado o a su futuro. O sea, el Sator no invertido, el del lado azul, va a vivir lo que acabamos de ver. Sator aparece en el justo momento en el que va a soltar la munición a Kat, pero ahora invertido. Nos muestran todo desde la perspectiva de Sator, y lo que ocurrió ahora es que tiene que replicar lo que el Sator invertido hizo para que ocurra justo como pasó. Men, es difícil de explicar, se los juro que es muy difícil de hacerlo entender. Sator, de tiempo invertido ahora en el lado azul, escucha las grabaciones para decir lo mismo que dijo su versión invertida y así poderle sacar la información al prota. Lo de amenazar a Kat y descubrir que el dispositivo estaba en el BMW de Neil. Creo que esta es la forma más fácil de explicarlo. Velo así. Imagina que tú viste una película completa, luego te la acabaste, luego regresas al inicio, ahora interrogas a alguien sobre la película. Ya sabes qué es lo que va a responder, solamente estás confirmando. Básicamente lo estás manipulando porque tú ya viste la película. O sea, Sator ya se vio al mismo, ya vio su propia película de lo que va a hacer y simplemente va a replicar lo que el otro Sator dijo. Yo sé, es una paradoja, pero pues, es bastante simple si lo pensamos. Y a pesar de que el prota le está mintiendo de la ubicación del dispositivo de Sator, lo sabe y se lleva a Kat de ahí para cerrar el ciclo. O sea, para hacer todo lo que acabamos de ver, pero ahora en tiempo invertido. Prota se emperra con Neil porque parece ser que toda esta información ya se sabía. O sea, de esa manera lograron capturarlo a él y a Kat. Pero se acerca hasta ellos el Kick-Ass, el Aaron Taylor Johnson, diciendo que nadie habló. Que todo esto fue un movimiento de pinza temporal. ¡A la madre, güey! Son esos conceptos que les digo, no hablan de repentemente palabras complicadas para hacer ver su película más intelectual. Y déjame decirte que se la compro, porque eso se escucha súper cool, la neta, imagínate. Oh no, eso fue un movimiento de pinza temporal súper cool, mamón. Esto es lo que acabamos de ver. Básicamente hace un recorrido en tiempo normal, luego se invierte para obtener la información de lo que ya ocurrió y así pues continuar el ciclo, continuar que todo funcione y se cierre. Pero el prota está más preocupado por Kat, quien no tiene de otra. Salvarse de una perforación invertida es imposible, por lo que Neil le ofrece una solución, y es que entren en la cabina y se inviertan. Así pues la perforación será más fácil de tratar y los demás no saben si funcionará, es algo al azar. Prota dice que él la llevará al tiempo inverso, pero el Quicksilver le dice que no hay forma de regresar del tiempo invertido si no es por la misma máquina. O sea, te tienes que invertir dentro del tiempo invertido. Y como no hay otra máquina sería imposible, pero espera, sí hay otra, la del aeropuerto. Y aunque parezca imposible, aprovecharán el bug del día en que estrellaron el avión. El plan es el siguiente. Prota dice que se invertirá. Pasará bastante tiempo invertido, una semana, para que coincida con el tiempo en el que encontraron la máquina del aeropuerto. El viaje en el tiempo acá no es de un punto a otro, o sea, no es como volver al futuro en el que apareces en el pasado y ya. No, tienes que vivir los días en reversa. O sea, por ejemplo, si hoy es viernes y quisiera viajar al lunes pasado, tendría que vivir todos los días de la semana invertido. O sea, tendría que pasar desde este punto del viernes hasta el jueves, hasta el miércoles, hasta el martes, hasta el lunes para poder regresar en el tiempo. O sea, vivirlo. Yo seguiría envejeciendo, pero iría en un tiempo en reversa. Y cuando llegue el lunes, entro a la otra cabina para desinvertirme y ahora sí ya podré vivir de nuevo los días que ya viví. Lunes, martes, miércoles, jueves y así hasta el viernes. Le dicen que el cristal enfrente de ellos les muestra la verificación de que sí sería posible hacer el invertido, por lo que entran a la máquina para convertirse, para invertirse. Y ahora sí logran verse de nuevo en reversa, pero ahora los días están ocurriendo invertidamente. Prota quiere salvar a la Kat invertida porque Sator en algún momento mencionó que acabaría con ella en el pasado y eso no lo puede permitir porque no sabe lo que ocurriría con la Kat del presente. Por eso lo preparan para que pues vaya a salvar a la Kat que están amenazando. Y como todo afuera de la bodega está invertido, el aire funciona diferente. Tienen que tener su propio aire para respirar. Y la regla de todos los viajes en el tiempo se la dicen. No debes entrar en contacto con tu persona futura. Por eso usan una protección para todo el cuerpo para no tocarse. Todo se sentirá diferente. El aire estará a su espalda cuando corra. Si se topa con fuego se sentirá como hielo. Todo será más difícil. Y Prota, con toda la fe del mundo y cero experiencia, sale al mundo invertido. Prota escucha todo, a pesar de que para él
él se ve invertido. Realmente él es el que está invertido. Sube un auto y güey, si ya de por sí manejar no es la mejor forma de comenzar esto, imagínate manejar un auto de manera invertida. Todos se le quedan viendo porque seguro van viendo un carro manejarse en pura reversa. Vemos que Sator busca el aparato porque se supone que ahí es donde el prota le había dicho que estaría, pero no encuentra nada. Prota se encuentra la caja de plutonio que lanzaron y le agrega un rastreador para que así, de esa manera, pueda seguirlos con todo lo que ya vimos. Espera el momento y ahí comienza a moverse. Persigue a toda velocidad en reversa, esquiva autos tal cual rápido y furioso. El Brian O'Connor se quedaría parado en algas y ve a este bro. Ve el momento en el que hacen la transacción del maletín antes de salvar a Kat y resulta que él era el auto que se puso en medio para ayudarlos. Sator lo ve y sabe que lo engañaron, por eso decide chocarlo y él era el auto volcado. Prota siempre estuvo ahí. Sator se detiene y enciende fuego al prota, pero chéquense esto, en vez de que pareciera que un maestro fuego lo hubiera chamuscado, hermanito comienza a congelarse, güey, debido a que estaba invertido y se convierte en el primer caso de hipotermia por una explosión. Neil y su equipo lo salvaron y ya está tranquilito cubierto con la cobija térmica que usaba el Chuck McGill para cubrirse del electromagnetismo. Neil le reclama porque la función del prota en el tiempo invertido era darle el dispositivo o el material al Sator, lo que pues pone en peligro la misión. Pero prota ahora le reclama a Neil que no confía en él, porque no dice la verdad, sabe que le ha estado ocultando cosas y aunque Neil quiere decir quién es su jefe, dice que no le sirve al prota y pondría en peligro la misión. Kat está ahí algo mejor estabilizada, por lo que intentarán hacer que se recupere. Hay algo curioso y es que parece que prota está herido en el brazo, pero no sabe por qué. Digo, piensa lo obvio que es porque pues acaba de tener un choque, pero ojo amiguitos, detalles. Hay una escena muy importante aquí entre el prota y Neil, platicando de paradojas y más cosas en el mundo, donde explican que esos dispositivos que está juntando Sator es un algoritmo hecho físicamente, en vez de que sea código como yo que soy programador, el cual pues sirve para invertir el tiempo. Y aquí parece ser que Sator no es un villano tal cual porque quiere salvar el futuro, o sea, quiere invertir la entropía de todo el planeta, o sea, ponerlo en reversa, lo que haría que el tiempo ocurra en sentido inverso y así destruir el pasado para salvar al futuro. Sí, una paradoja como la del abuelo, güey, que aunque parece imposible, aún así Sator lo quiere hacer, y también las personas que crearon el algoritmo. Es la única forma de salvar al mundo, ya saben, por todos los cambios climáticos y porque después el mundo se fue al carajo. Pero finalmente logran llegar al día del aeropuerto, o sea, pasaron toda la semana viajando en tiempo invertido, pero no lograron meterlos hasta las máquinas del tiempo, por lo que tendrán que esperar hasta el momento del caos, cuando el choque del avión ocurrió, o más bien cuando el choque del avión está dejando de ocurrir. Sí, chistes de viajes en el tiempo. Suscríbanse para más de estos. A Prota le duele más el brazo y hasta empieza a chorrarle catsup, pero no hay tiempo para esto, tienen que salir corriendo. Vemos cómo los bomberos ya están ahí, llevan a Kat acostada para también regresarla al tiempo normal. Prota va primero, pero la explosión en reversa lo lanza hasta dentro del almacén. Y no mames, él era el tipo de negro contra el que estaban peleando en la galería de arte. Pelea contra su otro yo, pero no comprende lo que está ocurriendo. Lo lanza para intentar alejarlo del arma, lo atrae hacia él y ahora vemos por qué se comportaba tan rápido. No estaba teniendo un exorcismo, hermanito se estaba alejando en el suelo. Tremenda escenota, pero aquí el prota entiende que ya agarró la onda. Ya agarró la onda, mi bro. Ya sabe los movimientos que su yo del pasado iba a hacer. Por eso, como si estuvieran peleando Naruto contra Sasuke bloqueándose los jutsus, detiene todos los ataques de su yo del pasado, bro. Tremenda escenota, no mames. Y aunque es fuerte, logra contenerlo. Regresan a la cabina de vidrio para poder transportarse. Recibe un filerazo en reversa. Esto fue lo que le causaba el dolor en su brazo, güey. Increíble, me pongo de pie ante tremenda obra maestra. Se deshace de las balas para evitar que su otro yo se haga daño. Y justo en ese momento que viene alguien en reversa, es su otro yo, o sea, el del futuro, por así decirlo. Entran a la máquina en el momento exacto y se invierten a tiempo normal. Sale por el otro lado y Neil comienza a perseguirlo, y cuando logra quitarle la máscara se da cuenta de que todo este tiempo fue el mismo. Por eso evitó que su otro yo acabara consigo mismo en esa escena. Por eso Neil fue a salvarlo, bro. Por eso Neil lo evitó, porque ya sabía que pues su otro yo había viajado en el tiempo. Ya saben, el prota le da la señal a Neil para que se puedan invertir junto con Kat. Neil entra y ve a sus sellos del pasado intentando luchar contra el aire en las bodegas y finalmente lo logra. Sale de ahí con Kat y en el tiempo normal, listos para escapar en una ambulancia, haciendo parecer que todo esto pasó naturalmente. Pinche escena chingona, mamón. Les juro que estos son de los momentos que repito muchísimas veces porque me emociona mucho. A mi parecer, es una de las mejores escenas del cine de Nolan. El cómo nos pone desde la otra perspectiva, cómo juega con el tiempo invertido. Este para mí es el mejor uso del concepto en toda la película. El
el cómo todo conecta, el cómo todo funciona, simplemente buenísimo. Finalmente salvan a Kat y Neil le dice al prota que nunca le dijo nada de todo esto, que sabía que él era la otra persona, pero que no quería alterar el tiempo si se lo decía. Por eso dejó que todo pasara naturalmente. Y ahora Prota va a reclamarle a la doña que por qué va a hacer que en un par de días le dijera al prota que se acercara a Sator ofreciéndole lo del plutonio. Pero obvio esto para ella aún no ha ocurrido. El prota acaba de cerrar el ciclo para que todo lo demás ocurra. O sea, la doña cuenta que en el futuro una científica acabará consigo misma por construir el algoritmo para invertir el tiempo y que no quiere dejar que esto caiga en manos de la gente equivocada. Y como no puede destruirlo, decide dividirlo en 9 partes y enviarlo al pasado, porque así los del futuro no podrían encontrarlo. Y pues me parece muy obvio, ¿eh? Y esos del futuro son los que contactaron con Sator para que reuniera todas las piezas para que en el futuro ellos las puedan tener. Por lo que la doña dice que no cambiará nada, que todo ocurrirá como debe de ocurrir. Eso quiere decir que controló al prota para que Sator consiguiera todas las piezas del algoritmo, no porque esté de su lado, sino porque desde su perspectiva, en este momento el prota le está contando que eso ya ocurrió. Entonces ella no quiere alterar el futuro. La doña le dice que ella forma parte de la organización Tenet y que todo esto es necesario que ocurra, porque Tenet no se creó en el pasado, se creó en el futuro. Es una organización que tienen que dejar que todo ocurra para poder evitarlo, o mejor dicho, para proteger el tiempo. Y también le dice que ella tiene una máquina para invertir el tiempo que les ayudará a detener a Sator. Prota hace más pull-ups, de nuevo referencia a que pues arriba, abajo, atrás, adelante, y pues es invertido, ¿no? Ahora en tiempo invertido gracias a la máquina de la señora, o sea que están viajando más y más en el pasado, Katz cuenta que Sator tiene un sensor conectado al corazón. Cuando su corazón se detenga, esto enviará una señal automática. Esa señal activa una explosión y eso causaría que invertiría la entropía de todo el planeta, o sea, el fin del mundo. Básicamente, el algoritmo viajaría atrás en el tiempo para que las personas necesarias lo encuentren. De nuevo, es rebuscado, pero básicamente el plan de Sator es acabar consigo mismo y eso pues activará la explosión, la cual es pues con energía radioactiva, lo cual provocará que el algoritmo viaje al pasado. Entonces, el plan es detenerlo, o sea, retrasar que Sator acabe consigo mismo y que Kat tiene que lograrlo. Viajarán al día de Vietnam, el que les dije que recordaban, el día que estaba de vacaciones con su familia en el yate. Kat se hará pasar por su yo del pasado, se quedará con Sator y lo mantendrá tranquilo, evitando que sospeche que el prota y Neil robarán el algoritmo antes de que explote. O sea, no pueden evitar la explosión, tienen que salvar el algoritmo de ahí. Prota ve cómo todo el ejército se está entrenando en tiempo normal e invertido, men, tremendas escenotas, mientras le cuenta al mandarina de Bullet Train que hay un lugar en específico donde está el algoritmo, o sea, la bomba que provocará que el algoritmo explote e invierta el mundo, por lo que todos se dirigen hacia allá. Y en el desierto, Kraven explica el plan. El equipo rojo va en tiempo normal, van hacia adelante y el equipo azul irá en tiempo invertido. Vienen del futuro hacia atrás, o sea, hacia ustedes. El chiste es atacar en el mismo lugar, pero desde dos direcciones en el tiempo diferentes. El equipo azul, los que van al revés, ya vieron la batalla, saben lo que va a pasar porque vienen del futuro. Darán información clave porque, pues como dije, ya saben lo que está ocurriendo o lo que pasará. Y el equipo rojo, que va en tiempo normal, ejecutarán la misión en tiempo real, pero usando la información que ya les dio el equipo azul. El equipo rojo son los que actúan y harán el trabajo para evitar que todo explote o para evitar que el algoritmo se destruya. Pero todos deberán estar preparados porque seguro ahí hay personas y munición invertida, por lo cual todo esto es realmente peligroso. Mahir, el men de Yesterday, lleva a Kat al yate de Sator para que lo entretenga mientras todo el plan ocurre y comienza la misión. El prota está del lado rojo y junto con los soldados salen corriendo. Ellos van por debajo del terreno para recuperar el algoritmo, mientras Neil forma parte del equipo azul. Todo el camino ocurre simultáneamente, ven cómo las explosiones se contraen y Kat comienza a hablar con Sator. Y en ese momento me parece de los mejores, o sea, aquí Kat juega el papel que Sator infligió sobre ella todo el tiempo, de manipulación. Ahora ella controla totalmente a Sator, lo hace sentir seguro, tranquilo, pero es solo eso, manipulación después de todo lo que le hizo. Hay explosiones que ocurren de un momento a otro, bloques de piedra que regresan a los soldados hacia atrás porque no saben qué está ocurriendo, pero todo esto es contratiempo. La explosión ocurrirá en menos de 10 minutos. Neil logra ver cómo unos bloques están en reversa y por más que intenta proteger a su equipo, uno de ellos no logra salir de una pared. Se va en reversa hacia el edificio y posiblemente
posiblemente tiene uno de los finales más turbios del cine. El hermanito quedó embarrado dentro del cemento. Es como esos mitos de las construcciones donde el chalán se cae en el cemento y ahí lo dejan. ¿Ven cómo un edificio se regresa y se reconstruye y enseguida lo destruyen de nuevo para hacer que todo pase como debería? Un carro detrás de ellos les pita avisándoles de algo y es que se quedan encerrados por una explosión como los policías del Caballero de la Noche Asciende. Nolan replicando sus propios conceptos, El Neil invertido logra ver cómo ponen los explosivos que harán que el prota quede encerrado, por lo que decide ir al centro de la guerra. Prota llega hasta el hoyo donde están los explosivos y cuando no pueden abrir una puerta ven que en el suelo del otro lado hay un cuerpo, pero no es cualquier cuerpo. Este tiene una mochila con un hilo rojo con una moneda, justo el mismo que lo salvó en la ópera, lo que lo introdujo a toda esta misión de Tenet. Se revientan a Aaron Taylor Johnson y es porque Sator ya sabe del plan de evitar la explosión que está ocurriendo, por lo que lo llama durante este momento diciéndole que no vale queso y que él es el dueño del tiempo y todo ocurrirá como él diga. Neil se infiltra en las máquinas del tiempo que Sator tenía ahí, pero Kat se da cuenta de que tiene que actuar rápido porque ya viene su otra yo de regreso y no se tienen que topar sino todo el plan se arruinará. Neil logró viajar en el tiempo para volver a ponerse en tiempo normal y él era el que le empezó a pitar al prota para que no entrara en la cueva porque quedaría atrapado. Sator comienza a preparar la bomba para acabar consigo mismo porque tiene complejo de Dios y sabe que con él termina y al mismo tiempo empieza todo, pero el cuerpo del hilo rojo que estaba ahí tirado comienza a ponerse en reversa y justo en el momento en el que van a rafagar al prota se pone frente de él y recibe el ataque por él en reversa reviviendo y esa persona era la que le abrió la puerta al prota. Prota logra atacar al ayudante de Sator. Neil también con el carro va pero arriba de toda la estructura para salvar o ayudar al prota. Kat sigue distrayendo a Sator. Prota pelea contra el malo y su compañero, el Aaron Taylor Johnson, logra levantarse. El hombre del hilo rojo regresa en reversa por donde vinieron. Intentan evitar que explote el dispositivo y tiran al malo al vacío. Kat ya no tiene tiempo y no puede soportar la idea de que su esposo sea feliz y le muestra que ella es la Kat del futuro con la cicatriz que le hizo hace un tiempo. Rafaguea a Sator y como es un inútil para nadar lo lanza directo al agua, pero ya no hay tiempo. La bomba estaba conectada a él y está a punto de estallar. Neil llegó hasta el centro de nuevo, lanza la cuerda que le lanzó Bruce Wayne para salvar a todos de la cueva de Bane y cuando todo explota ya no hay esperanza, más que como si fuera el momento donde el protagonista de la película de 2012 antes de caer al vacío lograron sujetarse y también salvar el algoritmo, todo perfectamente cronometrado justo en el momento en que acabaron con Sator y luego también justo en el momento de la explosión. Ahora Kat solo tiene que regresar e irse por fin para ser libre y se da cuenta de que ella fue la mujer que vio saltar. Ella terminó siendo aquella persona que sí podía estar fuera de las manos de Sator, cerrando así el ciclo. Neil está ahí como todo un chat para presumirles que él lo salvó, pero el Kika se cuadra porque no confía en ellos para el algoritmo, pero llegan a un acuerdo de que deben alejar el algoritmo lo más que puedan, lo dividen y se van. Pero Neil no decide quedarse con ellos y ya descansar, porque él es del equipo azul, entonces tienen que ayudar a su equipo. Y recordemos que él era un gran cerrajero y la única persona que podría abrir la puerta por abajo, que estaba invertida y era un gran cerrajero, era él. Por lo que cuando se voltea, el prota se da cuenta de que él tenía la moneda con el hilo rojo en su mochila. Él era quien lo salvó en la ópera, pero también él es quien lo salvará hace un momento. Esta es una de las despedidas más tristes que he visto, bro. Prota le dice que espere, intenta detenerlo, pero Neil le dice que todo esto ya pasó, que todo forma parte de un camino. El prota no quiere dejar ir a su amigo porque él dio la vida por él. Neil se sacrificó muchas veces por el prota, pero sabe que si no lo deja ir no podrá salvarse nadie más y solo le hace una pregunta: que quién lo reclutó. Y Neil le dice: ¿y cómo es posible que no se haya dado cuenta que todo el tiempo lo hizo él? El prota fue quien reclutó a Neil, pero que se conocieron hace años, pero para el prota en el futuro y para Neil en el pasado. Este es el fin de una hermosa amistad para Neil, pero para el protagonista este es solo el comienzo. Bro, por eso lo conocía, sabía su bebida favorita, porque esta no es la historia de unos hombres que querían invertir el mundo, es la historia de una amistad que trasciende el tiempo, de una madre que quiere todo el tiempo con su hijo y de un protagonista que cuidará y resguardará esos momentos. La película termina con la doña India porque literalmente el prota es el protagonista de esta historia y tiene que cerrar los cabos sueltos. Todos trabajan para él mismo. Tenían que evitar algo que nunca ocurrió en el pasado, en el futuro, en el presente. Acaba con la doña porque él era el Tenet. Güey, neta que
siento que esta película es demasiado infravalorada y sé que hay más de Nolan que podrían ocupar ese lugar, pero siento que las personas tratan de soberbio y mamador a Nolan por esta película y déjame decirles que sí, sí lo es. ¿Qué puedo decir? Pero me encanta cómo Nolan hizo que los viajes en el tiempo funcionaran diferente para esta película. El men complica mucho las cosas, la historia no es fácil de seguir, se los juro que cada cierto tiempo tenía que regresar la película para saber cómo explicarla y aún así siento que les fallé bastante, ¿eh? Sé que hay películas mucho más complicadas de viajes en el tiempo como Primer o Los Cronocrímenes, pero lo difícil de con Tenet no es en sí la función del viaje en el tiempo o los viajes en el tiempo en sí, sino que esa historia se va de un lado para otro. Y es que sé que muchos terminaron quemados con la forma en la que pasan los viajes o las inversiones acá. Solo puedo decir que pues lo chingón son las escenas de acción. Miren, siempre Nolan logra crear momentos que genuinamente te dejan sin aliento. Ver Interstellar en el cine me hizo apreciarla aún más porque acá entre nos yo no soy tan fan de Interstellar, pero ya hablaremos de eso en otro video si gustan. En sí, los momentos que logra son impresionantes, o sea, en el origen, ver los sueños representados en la pantalla, el espacio en Interstellar, la explosión de Oppenheimer son escenas que rápidamente se quedan en nuestra mente y queremos volver a ver porque nos generaron un gran impacto. Es una experiencia increíble ver las películas de Nolan. Y el valor en Tenet para mí es en sí en cómo crea algo tan simple y que se vea tan cool, man. Ya les dije que el efecto en reversa puede crearse con cualquier cámara y cualquier efecto en reversa que te encuentres por ahí en TikTok, pero Nolan tiene una obsesión con que se vea realista. Entonces, por más que intentes replicar una caminada en reversa y luego la pongas en grabación normal o en reversa, no creará un efecto natural. Por eso me impresionó la película. Las personas que están invertidos en pelea contra los que no lo están, desde los ángulos, todo se ve impresionante, todo se ve correcto, no se ve falso, no se ve que solo pusieron el video en reversa. Las explosiones y reconstrucciones de un momento a otro están chingonas. Pero a pesar de que todo esto puede ser suficiente para que la película tenga valor, por lo menos para mí, el mayor fan de películas de viajes en el tiempo, que tenga que volver a verla una y otra vez para entenderle mejor, hay algo más allá de eso que me hace querer volver a verla. Incluso después de armar este video, me quiero volver a verla, me emocioné. Y son los personajes. Siempre el protagonista me ha parecido alguien sin sustancia, sin personalidad, intentan hacernos empatizar con él, pero no hay nada que nos muestren que genuinamente quieras verlo ganar, a diferencia de Cobb de Inception, que quiere ver a sus hijos y todo su conflicto con su esposa, o a Cooper de Interstellar, mamón, y su gran relación con su hija. Esas motivaciones son humanas, algo que no tiene el protagonista de Tenet. Pero lo que sí tiene algo de valor y es su relación con Neil, con el Robert Pattinson. Neil llega para convertirse en la mano derecha del prota, es por momentos algo de alivio cómico y también carece de motivación o personalidad relacionable, pero no es sino hasta el final que vemos algo que nunca veremos. Una amistad que está a punto de forjarse, pero es algo que Neil ya vivió y el protagonista está por vivir. El solo imaginarlo, bro, el peso y el cariño que le tiene Neil al prota para dar su vida por él. No sé, hace que me encanta esta película. Es algo que no logramos comprender en todo su esplendor, pero hace bastante lógica. Y sí, hay varios detalles que no cuadran por ahí, como que Neil se enoje con el prota a pesar de que ya conoce el concepto de pinza temporal y toda la inversión de tiempo, pero podemos ponernos a teorizar más cosas por ahí. Cuando esta película salió, muchos dijeron que esta película no estaba a la altura de sus otras joyas y coincido en ciertos comentarios, sobre todo en el que Nolan intenta marearnos para que se sienta muy lista e interesante e inteligente esta película, pero para mí funciona y aunque es de mis favoritas del director, solo por debajo de The Prestige o El Gran Truco, quiero resaltar que se agradece que Christopher Nolan haya intentado experimentar con Tenet. Eso se valora. Se valora que tenga realismo en esta película. Nolan investigó de física como siempre lo hace para que sus películas sean congruentes o por lo menos científicamente correctas, y también lo hizo para hacer esta. Nolan arriesga y aunque parece que nomás se la estoy cromando, es el dueño del blockbuster fuera del género de los superhéroes. Pienso que está infravalorada Tenet porque salió en un momento de pandemia, no muchos pudieron ir a verla al cine y si bien pudo haber sido mejor manejado, esta es una joyita para mí increíble y me sigue encantando. Nolan tiene sus detalles, pero junto con Denis Villeneuve son los dueños del cine de ciencia ficción y la acción. Pero Nolan le sigue metiendo el espionaje, su marca narrativa. Todas sus películas tratan de investigar o descubrir algo y esta tiene momentos increíbles que hacen muy entretenida la experiencia y muy satisfactorio descubrir lo que está ocurriendo. Además, Nolan siento que sí cumple. Todo el tiempo, irónicamente, ha jugado con el tiempo en sus películas. Por eso hay un video de él explicando cómo ve las líneas de tiempo de sus películas, que parece le va dando su discurso de motivación. Desde Memento, Interstellar, estoy seguro que siempre quiso crear su gran película de viajes en el tiempo y para mí lo
logró. Hice una encuesta y muchos prefirieron ver video de esta película antes que otras como Predestinación, tal vez porque Tenet es más conocida, pero también porque sí es una gran historia. Además de que dejan las cosas puestas para una secuela, pero a la vez no, porque no necesitamos saber más del futuro, porque solo basta con esta historia, pero siempre queremos ver más de nuestros protagonistas favoritos, como el prota reclutó a Neil y cosas más por ahí. La verdad, la Cat y el Sator no me gustan bastante, pero están ok para la trama de la película. Pero los giros de Tenet muestran un buen manejo de la historia y de viajes en el tiempo, me gusta bastante. Las curiosidades y los juegos de colores como el rojo y el azul son impresionantes, sirven para guiarnos como un videojuego. El momento donde atacan a Cat con la munición invertida me parece tan aplaudible porque vemos el azul y rojo en las luces de fondo, pero también el vestido de Cat, mostrando que ella es la única que no está invertida mientras todos los demás lo están, porque su vestido es rojo y ella está rodeada de azul. Güey, esos detalles me encantan, no sé que puedo ser el único loquito de aquí que sobreanaliza esta película porque me gusta, pero espero haberles transmitido mi emoción. Además tiene a Robert Pattinson, man. Soy el mejor fan de Robert Pattinson. Les quiero agradecer a todos los miembros del canal que siguen haciendo posible crear estos videos, sobre todo porque este está larguísimo, estoy seguro que es el más largo del canal, pero la película lo merecía. Quiero que todos le den un aplauso a los que están apoyando el canal, porque ni ante ustedes soy digno. Se merecen todo el mundo y los llevo siempre conmigo, en mis entrañas, porque vaya que gracias a todos ustedes como. Y si también quieren ser parte de mis miembros, pueden hacerlo con unos cuantos clics. Los quiero mucho y sigan por aquí en el canal que se vienen otros muy grandes videos. Gracias. Pero hay algo que nadie se ha dado cuenta de Tenet y es que por un momento podemos ver otro tipo de viajes en el tiempo. En el auto que maneja el prota, si observamos bien, podemos ver que Noi sacerdonu inomo gerralem esarfalona noisnem reriuto margatsni ro behasnem nu imranamne anos reprembal sereis ogla ranagen sabaka seda disilef otnemomotsu etze ed odinos le ritremie noi savargatse ramoten otmeitle seneiti oedivitse la nifleatsa etza de gedis oterke se hasnem se etze onamraimelo.